Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar acá y obviamente siempre es muy importante para CAF poder auspiciar este tipo de eventos y participar eh, en estas reuniones que dan perspectiva y dan contexto para un mejor desempeño del desarrollo económico en Panamá y social, obviamente. Para comenzar, pues les voy a hacer un breve resumen de cuáles son los principales mensajes en mi presentación. Y seguramente muchos de los puntos se han venido tocando a lo largo de estas jornadas. La idea es que ustedes se lleven, digamos, una condensación, un resumen de lo que desde CAF vemos que son los principales factores que determinarán el crecimiento económico hacia adelante y sobre todo el desarrollo social. Para dar algún tipo de contexto, primero voy a empezar contándoles un poco sobre cómo vemos la situación en los mercados internacionales, que obviamente es de la mayor importancia para el desempeño de Panamá. Y ahí lamentablemente pues el mensaje no es tan halagador. La economía mundial se desacelerará de manera fuerte en el 2023 con el endurecimiento de la política monetaria y la incertidumbre geopolítica. Y en ese contexto, pues Latinoamérica de alguna manera se enfrenta pues a ese deterioro del entorno externo y por tanto también a una desaceleración con una heterogeneidad como siempre ocurre en la región, en donde hay unos países que tendrán un mejor desempeño que otros, y ahí claramente Panamá pues se destaca. Pero en general lo que vemos es un retiro de los estímulos monetarios y fiscales, que hacen que junto con el menor desempeño de las economías externas, pues la región enfrente retos importantes. Y eso además se agudiza en algunos de los países con una mayor incertidumbre política. Sin embargo, y pese a la desaceleración, Panamá es muy destacada, mantiene un desempeño que es muy favorable, gracias a la regla fiscal, a ese compromiso con la regla fiscal, a la reducción de las presiones inflacionarias, al cierre del déficit corriente y particularmente a la resiliencia de los flujos de inversión que no ocurren solamente hacia Panamá, sino en general hacia la región, y eso favorece la situación. Además, pues se destaca la solidez del sistema financiero y la capacidad de haber enfrentado el choque de la pandemia de una manera pues muy adecuada. En todo caso, el margen fiscal en Panamá es menos holgado y acota la inversión pública y en general los programas que se deben destinar a los más vulnerables, y ahí hay que pensar cómo hacer, como se decía en el panel de la mañana, cómo hacer para llegarles más a los más vulnerables pese a las restricciones fiscales. Definitivamente revertir esas pérdidas acumuladas en los indicadores sociales va a seguir siendo un reto. Y para afrontarlo, definitivamente es clave pensar en los motores de crecimiento de largo plazo. Entonces, como les decía, la economía se desacelera fuertemente a nivel global en 2023, ahí lo pueden ver en las diferentes regiones. De pronto China va a tener un crecimiento que va a ser un poco mejor a lo que se esperaba inicialmente. Ahora sí mejor. Pero realmente pues no vamos a tener los crecimientos que veíamos antes de la pandemia, con crecimientos cercanos al 8%. Y esperamos un escenario central que sigue siendo un aterrizaje suave debido a que vemos fortaleza en los mercados laborales y en la actividad a nivel global. Sin embargo, ahí hay una preocupación, y es que aumentan los riesgos de recesión por las tensiones financieras, pues que ya todos conocemos. Ahí es importante decir el tema de la inflación, porque además es un tema que se transmite muy rápidamente a Panamá, y es que se ha visto que ceden las economías avanzadas
se han resuelto muchos de los problemas en las cadenas de suministros y eso es algo muy favorable, pero los banqueros centrales han dado señales a nivel global de continuar siendo cautelosos y mantendrían una postura restrictiva durante un tiempo. Ahora, el tema financiero también implica un poco de incertidumbre porque todavía no se conoce muy bien si el aumento en las tasas podría continuar afectando a los bancos del sistema y ese es un elemento que podría un poco moderar esa postura más restrictiva de los banqueros centrales. Sin embargo, en un escenario digamos, medio, se espera que continúe esa restricción monetaria, pero como les digo, con una inflación que tiende a ceder y que claramente va a ser favorable. Aquí vemos pues, nuestras perspectivas para la región. Tras la sólida recuperación que vemos allí para la región entre el 21 y el 22, el crecimiento se desacelerará bruscamente. Este año tenemos una proyección de crecimiento que es baja, que está por debajo del 1%. Y eso es básicamente por lo que les contaba, por un entorno global menos favorable y por el retiro de los estímulos monetarios y fiscales a nivel doméstico. Los riesgos están sesgados a la baja y el crecimiento esperado para los próximos años, como lo ven allí, es un crecimiento que es débil. La mayoría de sectores se ha recuperado frente a los niveles de prepandemia, pero el turismo en la mayoría de los países sigue debilitado frente al nivel prepandemia. Eso es para darles una idea general de lo que ocurre en la región. Ahí pueden ver el comparativo de nuestros estimativos de crecimiento y ver cómo pues Panamá realmente tiene crecimientos que son favorables en medio del resto de países de la región, pero no destacados frente a la capacidad de la economía y frente a todo el dinamismo que se vio a lo largo de este siglo. Como les contaba, a nivel de la región es muy destacable las mejoras en las cuentas externas. Los flujos de capitales han sido relativamente estables. Sí se esperaría cierto deterioro en la cuenta corriente, sobre todo en los exportadores netos de energía por la baja en los precios internacionales y eso pues podría afectar algo pues del dinamismo comercial para esos países. Pero los niveles acumulados de reservas internacionales pues confieren resiliencia frente a los choques externos en esos países y sin embargo hay algunos, como decía, hay una amplia heterogeneidad en la región, hay algunos países con posiciones más vulnerables frente a cualquier tipo de choque, pero digamos en términos generales las noticias en este frente externo pues son favorables. En la región la política monetaria seguiría siendo restrictiva, pero esperamos que arranque un ciclo de bajas en las tasas de interés este año. Ahí lo ven las diferentes perspectivas en los países y digamos que estaría muy en línea ese arranque de bajas de interés pues con la reducción de la inflación que les comentaba inicialmente a nivel global. En el frente fiscal, pese a la reversión de los estímulos, el espacio fiscal es limitado, particularmente en los países altamente endeudados, en donde el ajuste es necesario para estabilizar la deuda, pues es muy importante que haya un esfuerzo por una consolidación fiscal, posiblemente con una mayor eficiencia del gasto y con pues, ajustes en los impuestos, todo pues considerando las diferentes características de los países. Ahí en la gráfica de la derecha ven como Panamá tiene una posición pues que es favorable en términos fiscales frente al resto de Latinoamérica porque no necesita una consolidación tan elevada. Obviamente la deuda aumentó de manera importante tras la pandemia, pero hay todavía cierta maniobrabilidad fiscal. Ahí claramente pues es uno de los países que se comporta bien con respecto al resto de la región.
Entonces ya entrando, ahí les quería dar como un brochazo de cómo está Panamá de pronto en relación con la región y un poco para ir pensando cómo lo puede afectar tanto el entorno global como la situación de la región. Pero ya centrándonos en Panamá, claramente Panamá es privilegiada con un punto de partida de crecimiento que es excepcional, con mejoras en bienestar. Ustedes lo conocen muy bien como Panamá tuvo crecimientos muy elevados durante todo este siglo por encima de la región, aprovechando además no solo las diferentes inversiones en la economía, sino también pues el auge externo que le permitió crecer bastante bien y alcanzar niveles de PIB per cápita que son también destacados con reducciones en pobreza. Ahí hay que ver que la pobreza se redujo de niveles de 30% a comienzos de siglo a niveles más cercanos al 12%, ahí está medida con las mediciones del Banco Mundial. Sin embargo, ahí también hay que destacar que hay países que han logrado hacer una tarea con niveles de ingreso per cápita muy similares a los de Panamá, una tarea mucho más efectiva en la reducción de la pobreza. Ahí vemos como Chile, como Argentina inclusive pues tiene niveles de pobreza que son menores. Sin embargo, pues es destacable. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Nosotros vemos que esto ha sido gracias a los sólidos pilares institucionales, la visión estratégica que sitúa a Panamá como hub internacional, como centro regional de servicios financieros, la dolarización y la baja inflación que hace que Panamá, después de crisis como la que vivimos, no acumule desequilibrios macroeconómicos como sí lo hacen otros países y le dificultan la resiliencia en el crecimiento y un manejo fiscal responsable. Entonces, hacia adelante, el reto claramente es sostener el crecimiento que le permita continuar cerrando las brechas sociales en el territorio, tal como se hablaba en el panel de esta mañana. Aquí a mí me parece muy conveniente, digamos, que hayamos visto a lo largo de la mañana esas, digamos, datos mucho más puntuales de cuál es la situación en el territorio y de pronto resumirlo acá en esos indicadores de pobreza multidimensional cuando lo vemos por provincia. Aquí yo les estoy mostrando es el número de personas en pobreza y ahí es importante pues digamos, presentarlo muy esquemáticamente y es, hay un número importante de personas pobres pues en las comarcas, pero también en las zonas periurbanas. Y entonces ahí es clave, digamos, la política social, cómo se orienta a esas zonas más rezagadas, ¿no? Y cómo Panamá pues tiene unos niveles de desigualdad que son muy elevados con respecto a los de la región. Aquí quiero hacerles énfasis y contarles que en CAF tenemos un reporte de economía del desarrollo que será lanzado próximamente. Ustedes ya lo pueden encontrar, al final les voy a dejar el link al reporte. A mí me parece un reporte muy interesante porque lo que hace no solo es ver esa foto de la desigualdad que les acabo de mostrar en un momento del tiempo, sino también mostrar cómo las desigualdades en Panamá y en la región se heredan a través de generaciones y cómo está muy vinculado con el tema de educación primaria y secundaria. Aquí, como ven, estamos mostrando cómo es la movilidad absoluta en educación primaria y cómo ha venido evolucionando a lo largo de las diferentes cohortes. Ahí pueden ver que, y esto ocurre en muchos países de la región, en donde hay unas ganancias importantes en términos de movilidad en educación primaria. ¿De qué estoy hablando acá? Estamos hablando qué probabilidad tiene una persona de alcanzar a terminar su educación primaria si sus padres no la habían alcanzado. Entre más oscuro es porque esa probabilidad es menor. Como ven en el 40, el país era en su mayoría más bien hacia los tonos oscuros y a medida que vamos avanzando en las cohortes generacionales, se va volviendo más claro, lo que muestra que ha habido un gran progreso en términos de movilidad educativa en primaria y eso es destacable porque a veces solo destacamos lo que nos falta. Ya en la cohorte de los que nacen en el 90, fíjense que hay un avance importante y además
se reducen las desigualdades entre el territorio, y eso es un avance pues que hay que mostrarlo y hay que reconocerlo. En secundaria la historia es diferente. Fíjense que hay unos indicadores de movilidad mucho menores, es decir, si mis padres no tuvieron acceso a educación secundaria, es mucho más probable que yo tampoco la tenga. Y eso ha habido una mejora porque es la misma historia, vemos como el mapa se ve mucho más claro, pero fíjense que el avance no es el mismo frente al que veíamos en secundaria. Y ahí hay que poner mucha atención. ¿Por qué no estamos siendo capaces de lograr que se rompa esa desigualdad heredada? Eso es fundamental. Así como les estoy mostrando esto, el reporte muestra otro tipo de desigualdades, por ejemplo, si eres minoría étnica, qué acceso tienes al trabajo, qué acceso obviamente tienes a la educación y a otros servicios importantes para lograr romper con esas desigualdades en el territorio. No les voy a contar todo el reporte aquí, pero sí los invito a que lo conozcan. Y seguramente a través de la oficina de CAFE en Panamá vamos a estar muy pendientes de que puedan asistir a conocer mucho más en detalle el reporte. Esas desigualdades están muy vinculadas con la política social. La política social debería ser capaz de lograr redistribuir el ingreso y lograr además dar unas oportunidades iguales, pero también muy vinculado con el tema de productividad. Y ahí nosotros también hicimos un trabajo, esto sí es el reporte de Economía y Desarrollo del 2018. Aquí lo que vemos es cómo la brecha del ingreso per cápita frente a Estados Unidos, simplemente para tomar un país como referencia, Panamá tiene el 40% del ingreso per cápita de Estados Unidos, controlado por paridad de compra. Entonces, si lo ven ahí en la gráfica de la izquierda, Panamá en un indicador de 1 a 100 pues tiene productividad o ingreso per cápita de 40, Estados Unidos es el 100. ¿Qué explica la brecha? El 62% de la brecha, de esa diferencia entre el 40 y el 100, viene siendo productividad, básicamente. Y el 27% capital humano. Esa diferencia también la muestro ahí en el gráfico de la derecha por sectores. Y ahí hay una enorme heterogeneidad. Hay sectores que tienen una productividad muy cercana a la de Estados Unidos, por ejemplo, servicios financieros, construcción, ahí no se ve en la etiqueta, pero construcción también tiene una buena productividad frente a Estados Unidos, pero no le va nada bien a la agricultura, no le va nada bien a los utilities o los servicios domiciliarios, a los servicios del gobierno, al transporte y a la manufactura. Esos son sectores que todavía tienen una brecha muy importante en productividad y lo mostramos para poder orientar mejor cómo deberían ser las políticas públicas en ese sentido. Todo el tema de productividad, esa brecha que veíamos importante, está muy relacionada con el tema de informalidad y con la proliferación de empresas muy pequeñas, de baja productividad, por ejemplo, en el sector de servicios, en diferentes sectores. Si lo vemos, un empleado, nosotros hicimos algunas regresiones para ver cómo es esa brecha salarial entre el empleo informal y el formal, y fíjense que encontramos que a través de los años ha aumentado esa brecha, y está cerca del 37%, de acuerdo con nuestra última medición. Un empleado en el sector informal gana 37% menos que un empleado en el formal, y eso muestra la baja productividad del sector informal, porque a veces se entiende el tema de la informalidad como un tema que es básicamente fiscalista y es esencial para explicar la baja productividad en el país. De otro lado, también les quería mostrar cómo es la prima educativa. También en el panel de la mañana se hablaba mucho de, bueno, cuáles son los incentivos para que la gente alcance niveles de educación mejores o entre a una educación técnica. Pues esos incentivos están muy relacionados con cuánto me va a pagar el mercado por la inversión que yo voy a hacer en mi educación superior.
Y sí hay ahí ustedes pueden ver cuál es la prima salarial frente al nivel más básico de educación. Es una prima salarial que es importante. Sin embargo, fíjense, y esto no solo ocurre en Panamá, ocurre en otros países, esa prima ha bajado en el tiempo. Ahí entonces son más las preguntas de, bueno, ¿por qué ha bajado? Porque hay una baja productividad y entonces no se demandan necesariamente esos empleados que son más costosos, que tienen más formación educativa y técnica y por tanto pues no se ve esa remuneración tan clara de la educación. O ha bajado porque de pronto la calidad con lo que salen, incluso siendo universitarios, no es tan elevada como para que sea rentable ese empleado en la firma. Ahí hay una serie de preguntas que es importante ahondar sobre ellas y no suponer que ya conocemos la problemática, ¿no? Por ejemplo, acá vemos otro tema que afecta el tema de productividad y es la facilitación del comercio. Panamá es destacada, ahí lo ven en la gráfica de la derecha, ese es el índice de facilitación promedio y entre más elevado el índice pues es porque le va mejor al país, facilita mucho más todos los aspectos comerciales. A Panamá le va bien en la región, en Centroamérica claramente le va bien, incluso en Latinoamérica, pero es que Panamá no es un país que se compare con la región por su naturaleza y por ser hub. Panamá tiene que compararse con los países que le compiten como centros, como hubs de logística. Y cuando lo vemos ya, cuando vemos esos índices en la Unión Europea, en Estados Unidos, son mucho mayores a los de Panamá y en este gráfico radial que les presento a la izquierda, pues se puede encontrar cuáles son esos aspectos en los que Panamá puede mejorar para tener unos indicadores de facilitación de comercio similares a los de otros países competidores. Ahí por cuestiones del tiempo no nos vamos a meter a verlo tan a fondo, pero sí también este es de nuevo, el reporte de Economía y Desarrollo que sacamos el año pasado en CAF, en donde se ahondan estos temas, se presentan recomendaciones de cómo mejorarlo y se hace este comparativo. Por ejemplo, ahí pueden ver cómo Panamá podría mejorar en temas como participación en la comunidad del comercio, o sea, tener mejores tratados comerciales, resolver la normativa de manera anticipada. Hay todo un tema muy micro de resolución anticipada de inconvenientes en el tema comercial o de procedimientos de adaptación de las mercancías. Ahí hay mucho por hacer. Destacar entonces qué ha pasado con el crecimiento tendencial. Obviamente ustedes lo viven a diario como el crecimiento después de haber sido muy destacado entre el 2000 y el 2014 con un crecimiento de largo plazo que estimábamos cerca del 6%. Hoy en día nuestras estimaciones dan un crecimiento tendencial que es mucho menor y que pues tiene relación con el impacto de la pandemia, pero fíjense que ya venía desacelerándose entre el 15 y el 19. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí vale la pena preguntarse, ¿es el agotamiento de los motores de crecimiento? Indudablemente la demanda por servicios de construcción, que fue uno de los motores de crecimiento, pues sigue siendo importante, pero es menos dinámica a medida que se alcanza un punto óptimo de ese stock de capital de infraestructura, por un lado. Y por el otro lado, el dinamismo de las exportaciones de servicio que está sujeto al desarrollo del hub logístico de mayor sofisticación, pues todavía requiere unas mejoras en una serie de aspectos como las que veíamos arriba cuando veíamos los sectores, mejores servicios domiciliarios, más facilidad de acceso a, por ejemplo, a temas tecnológicos, mejoras en el capital humano. Los retos hacia adelante son nuevos y un mayor crecimiento de largo plazo en el país pues va a depender que se resuelvan esos retos. Más adelante vamos a ahondar un poco más en cómo vemos, qué recomendaciones principales podría haber en ese sentido. Y aquí quería presentarles ya el panorama un poco más de mediano plazo. La caída que se vivió en Panamá del crecimiento
en la pandemia pues fue una de las más severas. Sin embargo, uno ve una rápida recuperación tras la crisis. Ahí, de todas maneras, importante mencionar que la recuperación con esos niveles de 15, 8, de 10, 8 de crecimiento, pues si se ve cuánto crecimos o cuánto creció el país entre el 2019 y el 2022, el crecimiento promedio es de 3%. Entonces sí, digamos que el rebote fue importante, pero el nivel de actividad no realmente para los estándares de la economía panameña no tuvo una recuperación tan importante. Eso es importante como destacar esa diferencia entre lo que es el rebote y cuánto fue en términos de nivel. Y eso tiene que ver con que es una recuperación que es incompleta, persisten rezagos en manufactura, en construcción y en turismo. En turismo, pues como ya les decía, eso se ve también en otros países de la región. Sin embargo, hacia adelante, el crecimiento, bueno, y ahí ven que hacia adelante, pues hay una desaceleración. Nosotros estimamos crecimientos de 3,8 y de pronto convergiendo hacia el 5% en el 2025. Y eso pues favorecido por la continua expansión del sector de cobre. Vemos muy favorable que haya esa resolución frente a la normativa y a las condiciones contractuales que no solo van a ser favorables pues para la minera de cobre, sino también para otras licencias que puedan venir en camino, para otros proyectos que tal vez veían con incertidumbre cuál era la situación en el país. Y esperamos que la industria de servicios, incluido el turismo y las actividades relacionadas con el Canal de Panamá, pues también le den cierto dinamismo al crecimiento. Y claramente el continuo desarrollo de la infraestructura pública, no necesariamente siendo como tan dinámico como lo veíamos en el periodo prepandemia, pero sí con un rol muy importante. La gradual recuperación del empleo y la confianza indudablemente favorecerán el consumo. Ahí tal vez he debido antes mencionarles pues que eso es también parte de la recuperación heterogénea, ¿no? Cómo se demora el mercado laboral en reaccionar y en alcanzar los niveles que veíamos antes de la pandemia. Pero sí esperamos que se vaya dinamizando muy gradualmente el mercado laboral y ahí ya vemos ciertas mejoras en la confianza del consumidor, pese a que no alcanzan los niveles que veíamos en el 2021 y eso está seguramente muy relacionado con esa desaceleración global que vemos que pues también afecta a la economía del país. El estrechamiento del déficit externo es fundamental, vemos una tendencia a la baja en el déficit externo. El elevado crecimiento de las importaciones de bienes de consumo y de combustibles pues continuaría en línea con ese desempeño favorable del consumo, pero el déficit externo será muy favorecido por los mayores ingresos procedentes del sistema de peaje simplificado, los servicios conexos del canal, la exportación de cobre fundamental y el mejor desempeño del turismo. En términos de inflación, pues ahí Panamá, como les decía, tiene una gran ventaja, tiene una recuperación, digamos, una convergencia hacia sus niveles más acordes con los promedios de largo plazo, que es mucho más rápida que en otros países. Ahí juega un papel muy importante pues la moderación de la demanda interna, la desaceleración gradual de la inflación mundial, el descenso en los precios de las materias primas y la disipación de las perturbaciones de oferta, que ya es mucho más clara como les contaba al comienzo. El compromiso con la sostenibilidad de la deuda también lo vemos como muy favorable. Todo el esfuerzo que ha hecho el país en establecer medidas de austeridad del gasto de funcionamiento, en la implementación de la factura electrónica, consideramos que va a rendir frutos y va a permitir que Panamá haga digamos, un ajuste moderado, gradual de la deuda. Ahí vemos nuestras estimaciones, cómo la deuda se va moderando en el mediano plazo. Y solo destacar pues la carga tributaria en Panamá.
es muy baja frente al resto de la región y tal vez si se lograra hacer como algunos ajustes en algunas exenciones que tal vez no rinden los frutos que se esperan para incentivar una mayor producción o productividad, podría servir para aumentar los ingresos tributarios y a su vez pues poder ampliar ese gasto tanto en infraestructura pública como en los programas sociales que el país tanto requiere. Los riesgos. Realmente si lo ven, los riesgos han tendido a bajar, esos semáforos los hacemos realmente para todos los países y lo que hacemos es, como es obvio de un semáforo, si es rojo, hay preocupación. Fíjense que hay algunas preocupaciones en algunos temas, pero realmente tienden a mejorar. Una de las cosas, digamos ya pensando en el mediano plazo, pues es ese tema de fragmentación comercial a nivel global que podría tener efectos pues negativos sobre el comercio internacional y por tanto sobre la actividad del canal y unas condiciones financieras externas más apretadas de lo esperado podrían afectar el país. En el resto pues vemos que los riesgos no son tan acuciantes, sin embargo pues ponemos algunas alertas sobre las cuales es importante tener cierto monitoreo, por ejemplo las mayores presiones del gasto en un contexto preelectoral, la desaceleración de las rentas del canal, como lo decía, por una posible fragmentación comercial, el encarecimiento de la deuda externa en niveles superiores a los esperados, pues son temas que deben estarse monitoreando en ese mediano plazo. Obviamente en el tema monetario y financiero hay que también estar alerta con el riesgo de un deterioro en las condiciones de fondeo externo, pero ahí también es muy importante mencionar que la banca panameña ha hecho una tarea muy juiciosa de contener los riesgos y se ha visto cómo sus indicadores son muy favorables, incluso después de una crisis que ha sido pues muy fuerte. En el frente cambiario y externo, pues también están alertas en cuanto al endurecimiento de las condiciones financieras en los mercados internacionales que podría ser mayor al esperado. Y obviamente en lo político siempre estaría el tema de rebrotes en las movilizaciones sociales y por eso ahí es fundamental apoyar el diálogo social. Les decía que nosotros pensamos que para esa moderación del crecimiento de largo plazo, tal vez digamos, la lista de lo que uno debería hacer en todos los países es tan larga, pero tal vez si uno quisiera reducirlo en 3 ejes, nosotros creemos que es fundamental reducir las barreras a la formalización, apoyar el fortalecimiento de las capacidades del Estado y invertir en capital humano. Y ahí hay algunos puntos, también la tarea es larga en cada una de ellas, pero barreras a la formalización, consideramos que simplificar la administración tributaria y simplificar los trámites, como lo decían acá, 47 trámites para una empresa nueva, eso es fundamental y eso seguramente podría hacerse sin un costo, tal vez hasta con ahorros fiscales. Y el tema de la descentralización, porque en la medida en que el Estado esté más cerca del ciudadano, sobre todo pues en esas zonas de menor desarrollo, pues facilita la creación de empresas y la generación de oportunidades. Capacidades del Estado, en CAF siempre hemos querido apoyar el gobierno electrónico, el fortalecimiento fiscal en el sentido de que puedan tener, digamos, unos recursos mejor gastados, mejores sistemas de información, la planeación es esencial fortalecerla, el tema de talento humano y un énfasis importante en las instituciones del sector agropecuario, justamente por lo que veíamos que es uno de los sectores con mayores brechas de productividad. Y en capital humano, cierta apertura del mercado laboral para dejar que haya esos derrames de conocimiento entre sectores y entre regiones, a medida que se trae pues nuevo conocimiento, la pertinencia y la calidad de la educación y reforzar el cumplimiento de la normativa laboral también es importante en ese sentido. Y yo con esto termino, les dejo ahí los mensajes que me parece que son clave.
pues para pensar en cómo es la situación ya hacia adelante después de esta dura crisis que vivió pues la región y que se vivió globalmente. Muchas gracias. Ay, y les dejo, ay no, me la quitaron, es que les quería dejar estos, porque ahí están, si quieren consultar algunos de los reportes que mencioné, nos encantaría que los pudieran usar y sacar el mejor provecho de ellos. ¿Me acompañas acá, Carolina? Muchísimas gracias por tu conferencia. Vamos a compartir entonces esta información. Ahí en pantalla ya aparece. Y nuevamente se une Carlos Araúz para atender sus consultas. Si producción me indica, entonces vamos a escanear el código QR para interactuar. Y ya tenemos las primeras preguntas. Así es, ya nos llegaron. Me indican acá que desean el código de la presentación de Carolina Camacho. La compartimos para que puedan entonces hacer el escáner del código. Ahí están los datos. Ahora sí, entonces pasamos a las preguntas. Ya llegaron las primeras. Carlos, adelante. Gracias de nuevo. Doctora Camacho, gracias por compartir. De verdad que es refrescante ver la profundidad del análisis que hace CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y la inversión que tienen obviamente en Panamá y en la región. Pero arranquemos con las preguntas. ¿Con cuáles mercados la economía panameña es comparable? ¿Con cuál usted diría, ya que no debemos compararnos pues, con pares quizás regionales, porque nos parecemos quizás a otros países de otras latitudes? ¿Con cuál usted cree que nos deberemos comparar? Bueno, sí, no, Panamá ya es un país con un ingreso per cápita que hace que tenga que ser comparado, como decía yo, con países de ingreso similar en la región. De todas formas, tenemos Chile y Uruguay con quien se debe comparar. Pero yo creo que la comparación más relevante es con los competidores en puertos y en servicios logísticos, con hubs como Houston, como Miami. Y la verdad es que la noticia difícil es que hay muchos competidores. Están los competidores de los puertos en el Caribe, están los competidores también, incluso puertos en Lima, que ha hecho buenas conexiones con nuevas rutas en China. Entonces ahí lo que pasa es que se vuelve digamos, un análisis que tiene que ser muy micro, que tiene que ser cuáles son los servicios digamos, de logística con los cuales se está compitiendo y en qué momentos, ¿no? Porque inclusive depende del ciclo de los precios de los commodities. Ustedes seguramente lo han oído mencionar muchas veces. Si el precio cae mucho, entonces la ruta cambia. Se vuelve un tema que es muy dependiente de qué es lo que estamos comparando, ¿no? Entonces, estamos comparando capacidad de manufactura, son unos los competidores, o estamos comparando la capacidad, como digo, logística o de puertos, o estamos comparando nuestra política social. Y es que en Panamá ese es el tema, que hay una diversidad también, al ser una economía que de alguna manera es dual, pues hay que pensarlo tal vez muy sectorialmente y ahí tal vez invitar a quien hace la pregunta en qué está pensando, ¿no? O si le estamos respondiendo. Es que pareciera que hay ventajas, pareciera no, tenemos las ventajas comparativas establecidas, posición geográfica, quizás la inversión en el concepto de hub, pero cuando vamos a competir en ese desarrollo humano que es necesario para que la ventaja competitiva, quizás nos estamos quedando un poco atrás de a lo mejor países, no sé, el puerto de Buenaventura en Colombia, Kingston, Jamaica, Bahamas. ¿Es eso por ahí por donde va la cosa? O sea, apostar más al talento, apostar más a la inversión en lo humano. ¿Cómo lo ve la CAF? Yo creo que ahí hay un tema en donde, como lo decía, es muy importante el capital humano porque el capital humano es lo que le va a dar mayor sofisticación a los servicios que se ofrezcan, por un lado, ¿no? Y luego hay un tema regulatorio que es fundamental para facilitar que llegue la inversión en nuevos sectores
de manera tal que se pueda imprimir un mayor valor agregado a esos servicios, como se decía, me parece haberlo escuchado en la mañana, que no sea simplemente el transbordo, sino que sea un aporte de valor agregado, y para eso es facilitar la creación de empresa, pero también facilitar que se pueda llegar con mejores servicios de talento humano y mejores servicios tecnológicos, al igual que de infraestructura de conectividad a lo largo de todo el país. Doctora Camacho, ¿qué riesgos ve para Panamá perder el grado de inversión o qué factores ve usted que aumentan ese riesgo? Yo ahí veo que hay una fortaleza importante y sobre todo una, digamos, si se compara con otros países de la región, Panamá sigue teniendo una percepción de riesgo por parte de los inversionistas que es favorable. Es cierto que un poco se ha despegado, un poco cuando uno ve el ENVI, se ha despegado un poco de los que se desempeñan de mejor manera, pero yo creo que sigue estando en niveles adecuados. Ahí fundamental seguir enviando el mensaje, como lo han venido haciendo, de el cumplimiento con la regla fiscal y pues de cierta moderación de hasta dónde puede ofrecerse, digamos, un incremento del gasto muy fuerte, ¿no? Pero como les mostraba en el comparativo regional, el desempeño fiscal de Panamá es adecuado y vemos que con las tasas de crecimiento, que pese a ser más bajas de los que veíamos antes de la pandemia, es un crecimiento que le permite estabilizar la deuda de acuerdo con nuestras proyecciones. Ahí la cautela es, digamos, no dejar que haya unas presiones muy fuertes frente a incrementos adicionales y sobre todo innecesarios y que sean muy difíciles de desmontar en el futuro, de ciertos subsidios, ¿no? Que la experiencia en Latinoamérica es bastante amplia, es muy fácil poner el subsidio, pero desmontarlo es algo muy difícil. Entonces, ese mensaje, y en eso a mí me parece que lo han hecho bien, porque cuando se ha puesto recientemente este tipo de subsidios, siempre se ha dicho, mire, lo pongo hasta determinada fecha. Si bien es cierto que se prorroga, se le pone una fecha límite, y yo creo que a medida que veamos esa reducción que comentábamos en inflación, pues va a ser más fácil desmontarlo y que no signifique una presión tan grande sobre las cuentas fiscales. ¿Cómo se siente la CAF, la doctora Camacho, con respecto al sistema de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, que ayer fue un tema importante en la conversación y que para Panamá de una u otra forma representa una preocupación sensible, una preocupación real? ¿Qué aristas pudiesen estar ahí a lo mejor pesando precisamente en el tema de grado de inversión y el peso específico? Porque no creemos que vamos a llegar a esa catástrofe y hay que ser sensatos, hay que ser un poco más congruentes con el discurso. Creo que hay maneras para arreglarlo, para atacarlo, pero desde la perspectiva de la multilateral que invierte en Panamá, sí. ¿Qué ve la doctora Camacho? Ahí a mí me parece importante no caer necesariamente en el alarmismo. Es cierto que hay que tomar acciones en el tema, pero ¿cómo lo vemos? Nosotros creemos que resolver el tema de la Caja de Seguro Social y el problema pensional es un problema eminentemente de justicia social más que una alarma en lo fiscal, porque es un problema de largo plazo, indudablemente. Hay que resolverlo y es importante que haya como la voluntad política para hacerlo. Pero a mí incluso me parece importante que en el debate sea muy claro que esto se hace en primer lugar porque hay que garantizarle, digamos, una buena calidad de vida a la población en su vejez. Y me parece que si se aborda desde ese punto, es mucho más fácil llegar a consensos, en lugar de abordarlo desde una perspectiva meramente fiscalista. Y es fundamental también pensarlo no como un tema aislado del mercado laboral, sino que está muy vinculado a las restricciones del mercado laboral, a
cuánto desempleo hay, a cómo la gente entra y sale de la informalidad y qué capacidad tiene de contribuir al sistema y hasta qué punto el diseño del sistema, bien sea de beneficio definido o de ahorro individual, hasta qué punto en cualquiera de los dos sistemas la gente sí está siendo capaz de cotizar adecuadamente y alcanzar su pensión. Desafíos importantes. ¿Cómo ve la implementación de las asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura en el país y qué desafíos regulatorios anticipa en su implementación? Pregunta de la audiencia. Esa es una maravillosa pregunta. Es muy posible que el que lo haga sepa más que yo, porque realmente nosotros pues desde CAF hemos visto que hay una intención de avance importante en el tema de asociaciones público-privadas. Nos parece que es esencial y la verdad los desafíos regulatorios son un tema que yo no conozco tan a fondo como para comentarlo con suficiente, para darles como algo realmente de profundidad. Nos parece que es importante. CAF ha trabajado bastante en el tema y de hecho también tenemos una publicación que es el Ideal, que hace todo el análisis a lo largo de la región de cómo son los retos en infraestructura. Pero sí, eso se me escapa de mi análisis macro. ¿Y la métrica que CAF utiliza para determinar si un proyecto fue exitoso o no desde la perspectiva de la asociación público-privada? ¿Funciona entonces la asociación público-privada? ¿Llega a cumplir con transparencia, rendición de cuentas, evita corrupción y demás desde la perspectiva de CAF después que han hecho los análisis? ¿Esta estructura funciona? Esa estructura funciona dependiendo de cómo está reglamentada y hay una amplia heterogeneidad en cómo se reglamenta a lo largo de la región. Y también ha habido un avance importante a través de los años. Las asociaciones público-privadas de hace 30 años no son las mismas de hoy. Sí, que nosotros estamos por tener la primera. Entonces no hemos tenido la experiencia, pero la carretera de Chepo entiendo que va a ser la primera y muy prontamente. ¿En cuáles áreas están las oportunidades para promover el crecimiento económico de Panamá? Bueno, indudablemente está en el tema de todo lo que tenga relación con sofisticar el hub logístico. Obviamente las condiciones geográficas ya son una oportunidad de base, pero ahí fundamental lo que comentábamos, poder asegurar que se aporte mayor valor agregado a toda la actividad del hub logístico es importante. Y ahí hay algo que no mencioné, más allá de lo que ya dije de capital humano, de poder tener un acceso a servicios públicos confiables. Fundamental el tema de tratados comerciales. En la medida en que se haya mucho más claridad de las normas de intercambio comercial, va a ser más posible que Panamá, por ejemplo, sea un centro a donde llegan las exportaciones de Sudamérica y donde se les pueda imprimir valor agregado y puedan salir al resto del mundo, pero eso requiere unos tratados comerciales más fuertes de los que se tienen hoy. De lo que se tienen hoy día. Viendo el tema de crecimiento económico también, pues nos llama la atención acá sobre la desaceleración tanto mundial como el ritmo de crecimiento de Panamá. Esas áreas entonces de crecimiento, hub y demás, ¿cómo se complementan con temas como turismo, sostenibilidad en la economía circular, las economías verdes, azules? ¿Esto entra dentro del plan maestro grande de Panamá o debería entrar? ¿Y cómo lo ve la CAF? Nosotros lo vemos como un área transversal y así lo trabajamos en la estrategia de apoyo a los países. No debe ser visto como una política aparte en donde está, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, para dar un ejemplo, sino que tiene que ser transversal a todas las áreas. Y ahí, pues, lo clave es que nosotros, pues, queremos ser el Banco Verde de la región y la idea es sentarnos con los países y ayudarlos a pensar no solo en estos temas de economía circular que tú mencionas, sino de manera muy importante en la transición energética, pero transición energética justa, que esté adaptada a los niveles de desarrollo de cada país y a qué tan rápido se quiere hacer en cada país. ¿Cuáles choques o factores externos podrían afectar la economía panameña? Ahí un poco lo mencionábamos cuando veíamos el perfil de riesgos. Uno de las alertas importantes
tiene que ver con que la política o la situación financiera externa, el acceso a financiamiento externo se vuelva por diversos choques más restrictivo de lo que esperamos. Y ahí claramente pues Panamá, al ser abierto, al ser dolarizado, al no tener necesariamente esa política monetaria que permite amortiguar los choques, pues está un poco más expuesto, pese a que, como dije, la banca ha sido muy cuidadosa en cubrirse de esos choques, pero digamos, es algo que se debe monitorear y es una de las cosas que nos parece más importante en este momento. Y que haya prudencia también. La última ronda de levantamiento de deuda soberana costó casi 225 puntos básicos más que hace un año para Panamá. La última ronda de hace... En Hay un general, crecimiento importante y por ende pues más intereses y por ende pues menos dinero para carreteras, escuelas, hospitales. exactamente. ¿Alguna palabra final, doctora Camacho, antes de No, pues despedirnos? yo sobre todo los felicito por este tipo de eventos. Nos parece que es fundamental poder tener este intercambio de ideas. Yo he aprendido mucho a lo largo de la mañana y desde CAF reiterar el apoyo para que este tipo de discusiones continúen. Gracias nuevamente a la doctora Camacho y su participación y sigamos entonces con el resto de la mañana.